Pablo Echanove. Teníamos fincas en esta casa que antiguamente estaban destinadas a la ganadería y se me ocurrió la posibilidad de plantarlo de manzanos y destinar prácticamente 5 hectáreas, cerca de 3.000 árboles a manzana de sidra. Nosotros teníamos muy claro desde el principio que la apuesta nuestra era una manzana de calidad para un producto final de calidad, y eso solo lo podía dar las variedades de la denominación de origen. Las investigaciones llevaron a seleccionar estas 22 que proporcionan amargos, ácidos, dulces y al final repercuten en una sidra con calidad. El mejor momento es cuando toda la manzana está en su destino, después de un mes de trabajo. A partir de ahí ya empieza otra vez el cuidado de los manzanos durante el invierno, la poda, etcétera, para que cuando llegue la primavera esté todo en su justo, las flores en su punto exacto. Luego hay que rezar para que no llueva demasiado, no haga demasiado sol, etcétera, que eso ya son cosas normales en cualquier tema de agricultura. En todo este proceso de lo que es plantar un árbol con un año de edad, ir cuidándolo, esperar a que empiece a dar, el segundo o tercer año empieza a dar, pues al final estás esperando este mes para cosechar, para tener ese producto, para controlar su calidad, y etcétera. Y por otro lado estás en simbiosis también con el lagar, con el destino donde va esta manzana, que va a sacar la sidra, y esa sidra sí te apetece tomarla y ver que de alguna manera has contribuido a que esa sidra de calidad está ahí en el mercado, ¿no? Está en un bar, está en una tienda o en un supermercado, o incluso en países del extranjero, ¿no? El certificado de la denominación de origen que certifica que todo el procedimiento es asturiano, que la cosecha es asturiana, que los trasiegos se hacen supervisados por los veedores del Consejo Regulador, etcétera, pues hay una trazabilidad controlada que te garantiza 100% que todo es asturiano. Vivimos en el campo, aquí en Asturias también, pues estás tan vinculado a la tierra todos los días que realmente este trabajo lo sientes como, no te voy a decir como mis hijos, ¿no? Pero sí es verdad que son mis árboles, que son mi terreno, que son mi paisaje y que es mi región, Asturias, ¿no? Como el sitio donde yo he elegido para vivir y formar parte de un ciclo dentro de la vida asturiana, ¿no? Porque sí es verdad que la sidra tiene pues 2000 años de tradición aquí en Asturias y no es baladí, son 2000 años y seguimos contribuyendo en eso, estamos en eso.